Vamos a analizar la escena, vamos a analizar las perspectivas para Europa en este día 9 de mayo. Lo hacemos con Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. Federico, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, Día de Europa, con una guerra que ha cambiado totalmente la agenda. Esperamos estar hablando este 9 de mayo quizá más sobre recuperación pospandemia, sobre los fondos europeos y de momento, bueno, pues parece que tenemos que seguir hablando después de 3 meses de este conflicto, justo además este día coincidiendo con esas declaraciones que ha hecho Vladimir Putin. ¿Qué panorama se dibuja ahora mismo sobre el contexto, sobre el mapa europeo? Sí, efectivamente, pues salimos de una crisis y entramos en otra, desde la crisis financiera y después la pandemia y ahora la guerra de Ucrania. En todo caso, podemos decir que aunque hay mucha incertidumbre, y ahora podemos entrar más en ello, la realidad europea es que la reacción a cada una de estas crisis, y especialmente a la pandemia y ahora a la guerra, ha sido de más Europa. Lo único que tiene de bueno la guerra, que no tiene nada de bueno, es que la reacción europea ha sido bastante contundente, la Unión se ha mantenido bastante unida cuando podía haber habido divisiones internas y además se ha mandado armamento por primera vez como Unión Europea y se está empezando a poner en marcha esta idea de la Unión Europea geopolítica como un actor que pueda pues hablar el lenguaje del poder, como suele decir el alto representante Borrell, en un contexto de rivalidad entre grandes potencias donde hay que aprender a tener herramientas más potentes que la cooperación, las instituciones y el derecho internacional. Dentro de esas declaraciones, ¿no?, que hacía hoy Vladimir Putin, estábamos esperando si este 9 de mayo iba a suponer un cambio, ¿no?, en el devenir de la guerra. Estábamos esperando si podía haber algún movimiento estratégico, sin duda estábamos esperando esas declaraciones de esa operación especial de la que hablaba Putin en el entorno del 24 de febrero, a ese contexto en el que ha dicho prácticamente no teníamos más remedio porque los europeos y la OTAN iban a atacar nuestro territorio. Ha justificado la invasión de Ucrania, decía, como la única decisión posible para un país fuerte e independiente. ¿En qué punto está ahora mismo el conflicto? ¿En qué punto está ahora mismo toda esa retórica de Putin? Bueno, la posición de Putin la lleva planteando desde hace mucho tiempo y además se corresponde con una tradición larga que va desde el Imperio ruso, la propia Unión Soviética y ahora la Rusia de Putin, de querer expandir las fronteras rusas y de percibir el escenario o el pacto de seguridad europeo posterior al año 89 como insatisfactorio y querer recuperar un papel de gran Rusia, ¿no? Realmente es un problema importante, sobre todo para los países europeos, porque está en nuestro vecindario, evidentemente, y bueno, yo no soy experto militar. Parece ser que la guerra no está saliendo como hubiera pensado originalmente Putin que iba a salir, la resistencia está siendo importante, las sanciones están siendo muy importantes y van a intentar aislar económicamente a Rusia hasta convertirla en una Corea del Norte, y no perdamos de vista en todo caso que el gran juego geopolítico del siglo XXI está en el Pacífico, está entre China, Estados Unidos y ver qué papel puede jugar la Unión Europea en todo esto. Federico, si miramos a esas incertidumbres que mencionábamos al principio, estamos muy pendientes de cómo toda esta guerra, de la que decíamos al principio no hay ganadores, solo perdedores, estamos viendo consecuencias económicas cada vez mayores también sobre nuestro propio territorio. Lo hemos dicho, ¿no?, durante todas estas semanas, durante estos meses, esas sanciones no serían gratis, también las íbamos a sufrir en Europa con esos precios energéticos más altos, con esa incertidumbre y también con esos riesgos para el suministro, pero lo estamos viendo ya también en claros indicadores. Uno de ellos ha sido muy llamativo esta mañana. El Instituto Sentix, que publica esos datos de confianza inversora, hablaba directamente de una entrada en recesión de la eurozona y de Alemania, la principal economía de Europa. ¿Cómo estás viendo esta evolución de los datos? ¿Cómo estás viendo la caída, ¿no?, el descenso de la economía en medio de esa incertidumbre que se va sosteniendo en el tiempo, que lejos de resolverse, bueno, pues ya va camino de 3 meses? Bueno, yo creo que aquí hay que ser cautos, es decir, el escenario que teníamos a principio de año era de recuperación económica fuerte y de crecimientos muy fuertes, y seguramente lo que vamos a ver es que, por una parte por la guerra y también por el problema de la economía china, los confinamientos en Shanghái y cómo están afectando a la economía china y a la economía mundial a través de las cadenas globales de suministro y los mayores niveles de inflación que vayan a llevar a subidas de tipos de interés, todo esto genera pues una situación de menor crecimiento. Ahora bien, yo creo que es razonable pensar que este año 2022 vamos a seguir teniendo un crecimiento positivo, no vamos a tener recesión a lo largo del año. Por supuesto, yo creo en España, habrá que ver los países más afectados por la
guerra y más cercanos a Rusia como terminan de ser. Y, por supuesto, el problema es la incertidumbre que bloquea o paraliza el consumo y la inversión porque la gente está asustada y preocupada. Pero yo creo que de momento estamos en un escenario de menor crecimiento del esperado, pero no de recesión. Pensemos que España posiblemente crezca por encima del 4% todavía este año, que es menos del 7% que se preveía. El turismo este año va a ser muy, muy bueno en España y en el conjunto de Europa seguramente, y habrá que ver cómo termina el año después de y cuánto dura la guerra. Dentro de toda esta incertidumbre económica no paramos de hablar de la inflación y también se está hablando mucho, por ejemplo, en España del llamado pacto de rentas, ¿no? De ver en qué medida hay un acuerdo entre los diferentes agentes sociales y económicos para evitar la pérdida de poder adquisitivo, pero evitar también en caer en efectos de segunda ronda, ¿no? Hoy era llamativo las palabras del ministro de Economía alemán, Christian Lindner. Hablaba de que ve un riesgo real de que haya una espiral de precios-inflación. ¿Cómo estáis viendo también desde el Instituto Elcano la evolución de todas estas variables? ¿Están advirtiendo también los diferentes miembros de los bancos centrales? Por ejemplo, hoy mismo leía una noticia, Christine Lagarde dice que no va a subir el sueldo a los empleados del BCE al ritmo de la inflación, sino que va a mantener también ese equilibrio de rentas, por así decirlo. ¿Cómo estáis viendo ese riesgo de inflación y su vinculación con los salarios? Bueno, vaya por delante que nosotros no hacemos análisis económico, digamos, doméstico, los nuestros son los temas internacionales, pero sí que te puedo decir que la situación del ciclo económico en Alemania y en Estados Unidos y en España es muy diferente. Es decir, tanto en Estados Unidos como en Alemania tenemos una situación de pleno empleo, de recuperación de los niveles prepandemia y, por lo tanto, donde la aceleración de los salarios, sobre todo en Estados Unidos, está siendo mucho más rápida. En España todavía tenemos ahí una capacidad de recuperar hasta llegar a los niveles prepandemia, unas tasas de desempleo todavía mucho más altas y cierto margen, y por lo que estamos viendo de momento, pues parece ser que los salarios se están conteniendo. Lo que pasa es que tenemos que ver hasta cuánto dura la inflación, qué pasa cuando empiezan a subir los tipos, y hay que subrayar la necesidad de compartir un poco esta situación de empobrecimiento general de los países importadores de energía. Básicamente, esto es un shock externo que empobrece a todos los países que compran de fuera la energía, como España, que enriquece a los que la exportan, como Rusia o como Arabia Saudí, y se trata eso de intentar que no se lleve todo el ajuste un grupo de la población. De ahí el control de todo tipo de rentas, el control de salarios, el control de subidas de salario, me refiero, de crecimiento de los salarios, de los beneficios empresariales también, para que no se trasladen a precios más altos, tal vez de la revalorización de las pensiones, tal vez de los precios de los alquileres o de otros productos. Se trata de intentar sortear estos meses complicados de una manera más o menos cooperativa, y no es fácil. Pues Federico Steinberg, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias a ustedes.